Buen día, profesor. Mi nombre es García Alvara Marco Antonio, del grupo 1V1 de la carrera de Ingeniería Eléctrica del turno vespertino. Esta materia es física clásica a cargo del profesor Espinosa Chávez Gabriel y el tema es circuitos básicos eléctricos. Bien, comenzando con nuestra investigación. El objetivo general es otorgar un conocimiento parcial de temas relacionados con la física clásica, más concretamente de circuitos eléctricos básicos, demostrando sus comportamientos así como la forma de medir dichos fenómenos dentro de circuitos y sus componentes. De igual forma, proporcionar un video con las explicaciones detalladas de los temas mencionados anteriormente, mostrando una parte física de dichos comportamientos. Los objetivos particulares son los siguientes: demostrar físicamente cada uno de los elementos y fenómenos eléctricos de acuerdo con la investigación descrita. Proporcionar fórmulas y cálculos que ayuden a descifrar dichos fenómenos eléctricos y obtener un amplio panorama respecto a los elementos prácticos y teóricos de los temas descritos en la investigación. Los temas por desarrollar son los siguientes: resistencias, su concepto y su aplicación en la física, el código de colores, que pues obviamente va relacionado con las resistencias eléctricas, cómo leer las resistencias eléctricas y cómo calcular las resistencias eléctricas, además de cómo una herramienta como el multímetro puede llegar a ser empleada en este tema de las resistencias. La ley de Ohm, básica para todo lo que trate de electricidad, y circuitos básicos como son el serie, paralelo y mixto, 3 casos de circuitos. Además de las leyes de Kirchhoff, se tomarán 2 leyes, la primera y la segunda, y el cálculo de potencia con las leyes básicas. El aprendizaje para el alumno es el siguiente: el alumno al final de esta presentación e investigación será capaz de identificar de manera exitosa con el comportamiento y clasificación de resistencias eléctricas de un circuito, además de identificar la solución de fenómenos relacionados con la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff y el cálculo de potencias en un circuito eléctrico. De igual manera conocerá el procedimiento físico para calcular la resistencia de elementos eléctricos, así como la forma adecuada para usar un multímetro. Continuando con el primer tema, resistencias y resistencias eléctricas, tenemos la definición. La idea de resistencia vincula a la oposición que ejerce algo o alguien. En el contexto de la electricidad, el concepto se refiere al comportamiento de un componente dentro de un circuito que dificulta el avance de la corriente. Este es propio de una resistencia eléctrica y se mide en ohmios, o comúnmente se le conoce como ohms, y se representa con el símbolo de omega en el alfabeto griego. Es importante tener en cuenta que todos los materiales que ejercen una cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica se les denomina resistencias eléctricas. Sin embargo, pues hay otros componentes que guardan la energía eléctrica y la distribuyen, o simplemente la conducen y la cortan. Esto quiere decir que la totalidad de las sustancias que se oponen con mayor o menor éxito a la circulación de la corriente, pues no es precisamente una resistencia eléctrica, ya que los elementos que presentan una elevada resistencia eléctrica se utilizan en los circuitos como resistores. Precisamente resistores es más conocido como una resistencia eléctrica. Se trata de piezas que incluso reciben el propio nombre y que se ubican dentro de puntos específicos dentro de un circuito para resistir el paso de la corriente eléctrica. Para crear un resistor es necesario combinar ciertos elementos resistivos, como el carbón, como un ejemplo, gracias a lo cual se consigue disminuir el paso de la corriente eléctrica. Sin embargo, también ayuda a disipar el calor de la corriente eléctrica y es propio de un circuito debido a que la corriente eléctrica produce calor, y las resistencias son, aparte de un disipador de calor, permite que la corriente eléctrica no afecte
o no degrade el circuito a lo largo del tiempo. Bien, continuando con el tema de las resistencias, el código de colores es un tema muy sencillo y muy básico para aquella persona que estudie electricidad o en sí que maneje circuitos eléctricos básicos. Pues bien, el código de colores lo podemos ver reflejado en esta tabla. Básicamente es un sistema de clasificación de colores el cual recibe una cierta cantidad o un cierto valor, una cierta variable que al momento de sumarlas o hacer una cierta cantidad de operaciones, pues nos arroja el valor total de una resistencia, el cual impide el flujo completo de la corriente eléctrica dentro de un circuito. Bien, en la parte de arriba o en la parte superior de esta tabla podemos encontrar una resistencia de 4 colores, es decir, 4 franjas de color. Y en la parte inferior tenemos otra resistencia con 5 franjas de color. Ahora, verlo así es un poco complicado, así es que voy a explicar parte por parte qué representa cada una de las bandas de colores y para qué sirve cada uno de los colores. Principalmente hay que tener bien claro qué representa desde el color negro hasta el color plateado, ¿no? ¿Por qué se enumeran los colores del blanco al negro y el oro y el plateado no? Bueno, esto es muy sencillo. Cada uno de los colores representan variables en una ecuación muy sencilla, muy básica. Sin embargo, cada uno tiene su propia función, por así llamarla, al momento de conseguir el valor de una resistencia. Los colores en la tabla de la izquierda, en este caso del lado izquierdo de la presentación, representa una configuración plasmada externamente en las resistencias. En general pueden tener de 3 a 6 franjas de colores. Cada una representa un paso más para calcular su valor total medido en ohms. Es decir, que existen resistencias de 3 a 6 franjas de color y en esta ocasión, pues por ser un caso especial, vamos a identificar la primera franja y la vamos a representar con el número con la variable de x1 dentro de una operación para el cálculo para el valor general de la resistencia. Este únicamente será un valor variable, es decir, teniendo 3, 4, 5 o 6 franjas, x1 siempre será una variable, porque tenemos para escoger 9 colores. La segunda franja representa un número x2 dentro de la operación para el cálculo del valor general de la resistencia. Este únicamente contará con el valor de una variable. Nuevamente tenemos una variable porque tenemos del 0 a 9 en la escala de los colores en el código de colores. La función de la tercera franja, si hablamos de una resistencia de 4 franjas, pues ya depende del color a elegir. Si se tienen 4 franjas, la tercera franja pasa a ser un multiplicador, lo llamaremos en este caso M, en la fórmula que más adelante mostraremos para calcular el valor total de una resistencia. En caso de contar con 5 o 6 franjas, también suele ser una variable, es decir, en vez de ser M, pasaría a ser x3, x4, depende de las demás variables. Muy bien, hasta el momento tenemos x1, x2 y el multiplicador en el caso de tener solamente una resistencia con 4 franjas. Y la cuarta franja, en el caso de tener únicamente 4, lo repetimos por si acaso, le correspondería a la tolerancia. Ok, una tolerancia, definiéndola en este caso, pues representa el valor de error que tiene esta resistencia, es decir, qué porcentaje del valor total puede aumentar o puede disminuir al momento de una resistencia estar activándose constantemente.
Recordando que todos los elementos eléctricos, cuando pasa el tiempo, pues no solamente se renuevan, sino que hay que darles un cierto mantenimiento. Y esta tolerancia es el valor que se le da a los elementos eléctricos, en este caso de las resistencias, para tener en cuenta el cómo varía este valor total de la resistencia. En este caso tenemos el color negro que no tiene tolerancia, es decir, si hay un color negro al final de la resistencia de 4 franjas, no tendría absolutamente ninguna tolerancia. En el caso de tener el color café, tendría un más menos 1% de tolerancia, es decir, que del valor total, ese valor total podría tener una mayor tolerancia a error, o más bien una mayor tolerancia al paso de la corriente o una menor tolerancia al paso de la corriente. Ya dependería de cuál sea el uso. En el caso del rojo es de más menos 2%, del verde sería más menos 0.5%, del azul más menos 0.25%, del violeta más menos 0.10%, del gris sería más menos 0.05%, y estos valores son los que más comunes se ven en las resistencias, debido a que al momento de ser más práctico, más allegado a la realidad, estos dos colores son los que más se utilizan, principalmente el oro, debido a que son resistencias de muy baja resistencia, por así decirlo. Es el más menos 5%, es decir, tiene un 5% es un 5% del valor total, que puede ser mayor o menor dependiendo del uso que se le dé. Y el color plateado generalmente se utiliza en resistencias bastante grandes, ya rozando casi 10.000 o más de resistencia, el cual, debido a que es un valor muy grande, pues genera un porcentaje mayor de superioridad o inferioridad de resistencia de un total. Bien, entonces las fórmulas. Esta fórmula no es que sea algo que se pueda ver en todos lados, puesto que es muy sencillo de aprender. Incluso no se necesitarían fórmulas, pero en este caso, de una manera más práctica para identificar los colores y su funcionamiento, pues decidí hacer esta conversión en fórmulas. X1, bueno, en sí las X representan variables, es decir, todos los colores que se pueden usar, del negro al blanco. La M es el multiplicador, el cual representa la cantidad de ceros que va a tener la resistencia, y la T representa la tolerancia. Entonces, en una resistencia de 4 franjas tenemos X1, X2 por el multiplicador más menos la tolerancia que se desea aplicar. En el caso de una resistencia con 5 franjas de color, X1, X2 y X3 pasarían a ser variables, es decir, un color a identificar en la tabla de colores por el multiplicador más menos la tolerancia elegida. Y en el caso de la resistencia con 6 franjas, pues básicamente sería el mismo trayecto, el mismo procedimiento para una resistencia de 6 franjas. X serían los valores variables, la M sería el multiplicador, más menos la tolerancia del valor total. Bien, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio muy rápido, muy básico, para identificar cómo funciona estas fórmulas, ¿no? Bien, la ejemplificación del código de colores. Vamos a calcular el valor total de la resistencia, así como su tolerancia total en ohms. Bien, tenemos esta resistencia. Recordando el código de colores, el rojo tiene un valor de 2. Entonces, si X es la variable y el valor es de 2, entonces X1 es igual a 2.
X2, aquí a ver otro color rojo, sería igual a 2, por lo que tenemos 2 y 2, el número 22, de esta forma. Por el multiplicador, el color siguiente sería el café, por lo que el multiplicador correspondería al color café, el cual sería 10, debido a que el valor de 1 representa un 0, más menos el 5%, el cual representaría el color dorado. Bien, si tenemos 22 por 10 por ser un 0, más menos 5%, el total es de 220 ohms sin tolerancia. Ok, una vez obtenido el valor de la resistencia en ohms, el procedimiento que seguiría sería sacar su tolerancia. Entonces la tolerancia dice que hay que multiplicar el valor total de la resistencia por el valor de la tolerancia. Entonces 222 por 0.5 equivaldría a 222 más menos 110, recordando que 110 es este valor multiplicado, ¿no? Entonces tenemos una tolerancia de más 330 ohms o menos 110 ohms, es decir, la tolerancia recae entre 110 y 330 ohms. El valor total de la resistencia es de 220 ohms y la tolerancia que tiene es de 110 a 330 ohms. Así es como básicamente se mide o se calcula el total de una resistencia. Ahora, en caso de que aquí hubiera otro color, por ejemplo verde y amarillo, y en vez de café hubiera no sé, algún color azul o anaranjado, pues básicamente sería el mismo procedimiento, ¿no? X1 sería amarillo, X2 sería verde, y el multiplicador dependería de la resistencia, el cual por ejemplo podría ser 6, más o menos la tolerancia, que podría ser cualquier color del que ya habíamos visto hace un momento. Bien, pues vamos a probar las resistencias de física. En este momento me di a la tarea de apuntar los colores y básicamente los despejes que vimos en la presentación aplicados ya a las resistencias eléctricas. Tenemos en este caso dos. Esta pequeña resistencia a lo mejor no se ve muy bien por la calidad de la cámara, pero tiene de color principal café, negro, rojo y dorado, en ese orden. Y pues vamos a calcular el valor de la resistencia y lo vamos a medir con un multímetro para ver si es verdad lo que decimos en la presentación. Y la segunda resistencia, que es un poco más pequeña pero más angosta, parece que no se ve bien, pero tiene de color principal rojo, morado, rojo nuevamente y dorado como último valor. Bien, pues no queda nada más que explicar. Tenemos X1 con el valor del café, que es 1, tenemos X2 con el valor del negro, que es 0, el multiplicador, que en este caso es rojo. Al ser rojo pues tenemos el valor de 2 ceros, y la tolerancia, que debe ser más menos 5% al ser un color dorado. Bien, pues haciendo la operación tenemos que X1 y 2 pasan como variables, dándonos un valor de 10 y el multiplicador, que es por 100, 10 por 100 da 1000 ohms, que podemos representar como un kilo ohm. Esto lo vamos a medir. Aquí tenemos un multímetro y lo vamos a ajustar en resistencias, recordando que el negro está conectado en el común y el rojo está conectado en voltaje, resistencia, farads en este caso, y pues el valor de continuidad y los demás valores. Bien, pues lo que hay que hacer para calcular, más bien para medir resistencia, es básicamente con el selector que se encuentra en medio de este multímetro dirigirnos al símbolo de ohms, o en este caso de resistencias, y automáticamente el multímetro se configura
para brindarnos un resultado en ohms. El siguiente paso pues sería básicamente con ambas puntas dirigir a cada uno de los extremos de la resistencia para que el multímetro haga su labor de indicar un valor, recordando que la tolerancia depende del más y menos valor que puede variar dentro de una resistencia. Esto debido a pues varios factores, ¿no? Puede ser que ya se haya usado la resistencia o que no se hizo adecuadamente. En este caso está arrojando 976 ohms, casi el kilo. Entonces podemos decir que es correcto. Su tolerancia no la está afectando demasiado, entonces podemos decir que es una resistencia pues acorde a lo que ya habíamos hablado en la presentación. Vamos a poner por aquí. Y en el segundo caso pues tenemos la segunda resistencia, color rojo, morado, rojo, dorado, el cual X1 equivale a 2, debido a que el rojo es 2 en la tabla de colores. X2 representa 7, debido a que morado es 7 en la tabla de colores. El multiplicador vuelve a ser rojo, por lo que vuelve a tener 2 ceros el multiplicador, y la tolerancia es de más o menos 5%. Bien, en teoría este resultado, al ser X1 y X2 27 por el multiplicador que es 100, nos da un valor de 270 ohms, que en este caso sería de 2.7 kilo ohms. Aquí me faltó los pequeños ohms, y vamos a pasar a demostrarlo. En este caso pues el multímetro lo vuelvo a apagar para volver a demostrar que el selector debe de estar en la parte de ohms, en el valor común, y seleccionado con el valor de voltaje, ohms y continuidad. Lo volveremos a posicionar de tal manera que cada punta esté en un extremo de la resistencia, y en este caso nos arrojó un valor de 2696 ohms. Repito, la tolerancia pues en este caso no influye mucho, en realidad son 4 ohms los que influyen. Sin embargo pues se ve que es más o menos la tolerancia que puede arrojar esta resistencia, ¿no? Básicamente es lo mismo en cada una de las resistencias. Este sería el procedimiento para medir y calcular cada una de las resistencias basándonos en el código de colores. En el siguiente tema, me parece que es multímetro, vamos a ver las funciones básicas del multímetro y cómo se comporta con la corriente, con voltaje y nuevamente con resistencias, pero ya unidas a un conductor. Bien, el siguiente tema será el multímetro. Veremos cuál es su concepto y cómo lo usamos al momento de ver temas eléctricos. El multímetro es una herramienta de prueba usada para medir valores eléctricos, principalmente tensión, que corresponde al voltaje, corriente, que corresponde al amperaje, y entre otras cuestiones como continuidad, resistencias, entre otras cuestiones, ¿no? Generalmente puede usarla cualquier persona que tenga conocimiento de todos los elementos anteriormente mencionados, y la herramienta posee un selector en el centro, el cual cuenta con valores de menor a mayor grado, dependiendo de la medida entre amperes, resistencias, voltajes o continuidad, lo cual ofrece valores casi exactos al momento de medirla. Medir estos valores, las cuales hacen que esta herramienta sea básica al momento de hablar de electricidad, ¿no? Bien, podemos ver una imagen. Este es un multímetro bastante básico. Vemos el selector ya mencionado, el cual pues funciona como un activador al momento de que nosotros queramos calcular corriente, voltaje, resistencia o en esta parte continuidad. Cuenta con 2 puntas y 3 opciones para conectarlas, generalmente el color rojo y color negro. Cada una de estas entradas tiene ciertas funciones.
Generalmente el centro de estas entradas es el COM o común, la cual indica que esta debe estar conectada siempre, sí o sí debe estar conectada, con el color generalmente negro, es lo indicado. Las otras dos entradas corresponden a 10A, que representa 10 amperes, lo que significa que la entrada roja se utiliza para medir valores mayores a 10 amperes o inferiores a 10 amperes. Sin embargo, esta opción debe usarse con precaución, debido a que si pasamos los valores más allá, tal vez de 12 amperes, podríamos generar un cortocircuito dentro de nuestro multímetro y pues dejarlo obsoleto. La siguiente opción es V, símbolo de ohm, y Hertz, HS. La entrada V, ohms, Hertz significa voltaje, Hertz resistencias y continuidad, la cual sirve para medir las anteriores situaciones mencionadas con los diferentes elementos al momento de emplearlos en la electricidad, ¿no? Generalmente la mayoría de los multímetros traen un botón de memoria y un botón para iluminar la pantalla. Generalmente son digitales en esta época, sin embargo también hay multímetros con punteros, y generalmente usan baterías de 9 volts en la parte trasera de estos. Varían de precios. Generalmente la marca más común pues es en México, en la Ciudad de México, es Steren, y pues cuenta con bastantes usos al momento de ponerlos en práctica. Bien, pues continuando con la presentación del multímetro. Mi multímetro es un multímetro Steren de marca MUL 285. Es un multímetro que ronda entre lo bueno y la buena y media calidad. ¿Qué puedo decir? Cuenta con 4 entradas, tiene este selector bastante práctico, tiene pues sus valores que ahorita los vamos a ir leyendo uno por uno. Y pues lo principal que podemos identificar es que tiene una funda o como una protección de plástico. Tiene de este lado pues un soporte para situaciones que lo requieran, al igual para las puntas tiene sus dos soportes para puntas. Y pues básicamente este multímetro ronda entre la buena y media calidad. Como lo expliqué en la presentación, viene con dos puntas, una de color rojo y una de color negro, y pues este multímetro cuenta con 4 entradas. Generalmente la roja es la que varía en cuanto a conexiones y la negra es el común. Siempre se le conoce como común al negro. Y pues bueno, tenemos la primera entrada, que si no se alcanza a ver muy bien es porque las letras son rojas, pero viene voltaje, el símbolo de ohms para resistencias, la F de farads y la C de continuidad. Tenemos el común y tenemos en esta ocasión de este lado miliamperes, que pues sería una unidad más abajo de los amperios para el cálculo de corriente, intensidad de corriente. Este símbolo pues representa la punta, básicamente es este símbolo, y de este lado pues no se puede ver ya por el uso, pero tiene una letra A de amperes. Sin embargo, este multímetro al ya ser un poco viejo, el fusible de amperes que soportaba, aquí en esta parte chiquita, aunque no se logra ver, dice 10 amperes como máximo. Y bueno, por situaciones de no saber manejar adecuadamente el multímetro, se le metieron más de 10 amperes y quemó el fusible, por lo que no vamos a poder
pues medir el amperaje debido a que le falta ese fusible. Sin embargo, pues sí puedo demostrar cómo se hace, o más o menos cómo se mide la corriente eléctrica adecuadamente. Ahora, es muy importante que al momento de conectar el multímetro se sellen o se fijen bien estas partes, ya que los valores que arrojan pues muchas veces pueden ser erróneos o no pueden ser bien medidos debido a que están mal conectadas las entradas. Y pasando con la parte del selector, vemos que en ambas partes, en ambos extremos, tiene el símbolo de off, que es para apagar, apagado. Y bueno, empezando de este lado, tenemos el voltaje. En este caso pues viene con un símbolo de corriente alterna y voltaje directo, siguiendo con el símbolo de ohm. Arriba tenemos continuidad, la capacidad de que refleja la corriente. En este caso tenemos hertz en ambos puntos. Este símbolo, pues si nos damos cuenta, lo tiene exactamente aquí. Es para medir miliamperes o cantidades muy bajas de amperaje. Aquí tenemos pico, farads, micro, miliamperes, amperes. Y pues eso es básicamente lo que tiene este multímetro. Nos ofrece voltaje, resistencia, continuidad, hertz, farads, nos ofrece unidades muy pequeñas de amperes hasta la propia unidad de ampere. Y en la parte superior nos ofrece un rango. ¿Qué es el rango? Pues básicamente el rango nos ofrece un punto decimal. Espero se pueda ver. Valores en cuanto a decimales, pues ese es el rango que nos ofrece. Tenemos también este botón que básicamente cambia la corriente. En este caso tenemos aquí, aunque aquí nos diga corriente alterna o directa, pues este botón lo que nos ayuda es a cambiar de, a ver si ahí se ve, DC en esta parte, DC a AC, o sea, corriente alterna y corriente directa. Bueno, a ciencia cierta esto es todo lo que ofrece el multímetro. Es muy básico, sin embargo es bastante útil. Es la herramienta, yo creo, más importante de un eléctrico. Sin embargo, pues voy a demostrar el funcionamiento de las resistencias, debido a que en nuestro repertorio de temas tenemos código de colores, y el voltaje. Al no tener una fuente de poder, pues conseguimos lo más cercano, una batería de 9 volts. Y como a este multímetro le hace falta un fusible de amperaje, estas dos opciones quedan totalmente descartadas. O sea, este multímetro está, por así llamarlo, terminando su periodo de vida. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar con las resistencias. En este caso pues tengo aquí dos resistencias conectadas con conductores. Lo vimos en la presentación, que los conductores son aquellos materiales que producen o conducen la electricidad, y por lo mismo las resistencias, hacer oposiciones a la electricidad, a la corriente eléctrica, pues se conectan o se amarran. En este caso están amarradas, no están conectadas a estos cablecitos, ¿no? Habíamos dicho que si nosotros poníamos las puntas, vamos a prender nuestro multímetro en ohms y en el común, y el valor de ohms, voltaje, farads y común, continuidad. Y lo que vamos a hacer es simplemente usar esto
y vamos a colocar las puntas del multímetro en estos lados. Si nos damos cuenta, esta resistencia es de aproximadamente 1 kilo ohm, debido a que nos dan 968 kilos. Y si nos vamos del otro lado a la otra resistencia, esta nos da un valor de 263 ohms. Esta resistencia es de 270, si es que no estamos muy lejos de la realidad, porque tiene, recordando el código de colores, esta resistencia tiene rojo, morado, café, y esta resistencia me parece que tiene café, negro, rojo. Teniendo eso en cuenta, al momento de nosotros posicionar las puntas de nuestro multímetro en ambos extremos, pues podemos ver el fenómeno que sucede. Las resistencias se suman debido a que están en serie. Esto, si estuviera en paralelo, no sucedería debido a las características que comparten los circuitos paralelo y serie. Sin embargo, podemos ver cómo también la tolerancia influye dentro de este circuito, quitándonos casi alrededor de pues 40, me parece 38 ohms de los 1270 que debería de dar. Pero pues a ciencia cierta así es como se miden las resistencias. Ojo, no es lo mismo medirlos que calcularlo. Es más fácil hacerlo teóricamente que calcularlo, debido a que los valores medidos son más acercados a lo que es en la realidad en un circuito ya integrado. Ahora, al no tener fuente de poder, ¿qué es lo más cercano que tenemos? Pues una batería. Las baterías están clasificadas por voltajes. Esta batería pues es muy sencilla, muy barata. Aquí en esta parte refleja 9 volts, que a lo mejor no se llegan a ver, pero en teoría aquí viene su negativo y aquí su positivo, y pues vamos a medirlo. Ojo, debe ser directo porque es un producto que nos da el voltaje en cuanto lo utilizamos. Entonces este producto no varía su corriente. Ojo, al momento de poner las puntas, simplemente los valores se convierten en negativos al cambiar de puntas. Entonces al momento de posicionarlos nos damos cuenta de que esta batería nos está arrojando 9.63 volts, más de lo que en teoría debería de ser. Entonces hay que tener cuidado al momento de medirlo y al momento de calcularlo. Por eso es importante hacer ambas. Y bueno, teniendo estos dos ejemplos, pasamos con el tercero, que es un poco más complicado, que es cómo demostrar que la corriente está fluyendo dentro de un circuito. Bien. Generalmente lo que se hace es este experimento, ¿no? Conectamos un foco y calculamos la corriente del foco. Obviamente no podemos poner aquí las dos puntas, una y una, porque entonces pasaría lo que pasó hace tiempo, que el fusible se quemó, debido a que estamos uniendo, es como si uniéramos ambos cables, haría un cortocircuito, saldría un chispazo muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para calcular la corriente eléctrica? Simplemente conectarla en serie. Eso quiere decir que en esta parte abrimos el cable, y la manera correcta es hacer que el circuito en una punta de nuestro multímetro sujetemos la primera parte del circuito y el otro lado con la segunda punta. Esto, al momento de hacerlo, el foco debería de encender y pues nos demostraría que está pasando la corriente. Sin embargo, al no tener ese fusible, pues no se puede medir. Sin embargo,
Vamos a dejar un poquito el multímetro de este lado, ya que no nos va a servir para esta prueba, pero al nosotros tener estos cables aquí de esta manera, bien, ahí se ve. Al momento de juntarlos, en teoría debería de encender. Entonces nosotros al momento de juntar los cables, pues comprobamos de que ahí el foco enciende. Eso quiere decir que sí hay corriente, sin embargo el multímetro no lo está midiendo porque falta pues ese fusible. Sin embargo, repito, esa es la manera adecuada. En una de las puntas, en una de estas puntas, poner una punta del multímetro de esta forma, así, y la otra punta del multímetro colocarla de esta forma, de esta manera. Y de esta manera en serie podemos medir el amperaje de nuestro circuito. Mucho ojo, esto no lo puedo hacer con las manos así desnudas, hay que ponernos unos guantes de protección y generalmente pues esto se hace con un amperímetro, debido a que pues para eso están diseñados, ¿no? Pero ese es el principio de este multímetro. Para evitarnos de accidentes y quedar en ridículos, esa es la explicación básica del multímetro. Ahora, ya había mencionado los guantes. Estos son los guantes adecuados para trabajar. Son guantes dieléctricos. Y pues estos, al tener un aislante en la parte de la palma y de los dedos, pues nos ofrece protección a la corriente eléctrica. Sin embargo, pues nos avisan que no son para tensiones muy altas, es solamente para instalaciones residenciales. Y pues bueno, para no causar algún accidente o algo por el estilo, hasta aquí lo vamos a dejar. Esas a ciencia cierta son las funciones de un multímetro, el cómo funcionan. Creo que también puedo mostrar cómo funciona la continuidad. De esta forma, si nosotros nos posicionamos en continuidad y apretamos el botón de continuidad, o sea, este de aquí, pues podemos ver que el circuito reacciona debido a que el mismo multímetro funciona como un circuito en serie, debido a que pues hay una entrada y una salida de tensiones, de corrientes, de voltaje, de resistencias. Entonces por eso es que marca continuidad. Y pues bueno, eso es todo a ciencia cierta del funcionamiento de un multímetro. Y pues seguimos con la presentación. Continuando con el siguiente tema, ley de Ohm. La ley de Ohm tal vez sea el primer tema que a todos los eléctricos o electricistas físicos, hablando de electricidad, se establezca o se dé conocimiento de puesto que es tal vez la ley más básica dentro de la electricidad, debido a que maneja tres valores principales, tres valores bastante básicos. Estos son, la ley de Ohm es una relación existente entre corriente, tensión y resistencia dentro de un propio circuito eléctrico. Básicamente y a grandes rasgos, la ley de Ohm representa una ley fundamental en el repertorio de estudiantes de electricidad, debido a que son elementos y medidas tan comunes en la electricidad que siempre se están midiendo dichos valores.
Esta ley normalmente conlleva fórmulas para calcular los valores que los construyen. Obviamente pues se mide la tensión, que es el voltaje, la resistencia medida en ohms o en ohmios, y la intensidad de corriente, que se mide en amperes. Bien, del lado izquierdo podemos identificar esta serie de relaciones que existen entre los despejes de las fórmulas, pero de aquí podemos ver precisamente la relación entre todos los valores. Podemos ver cómo el voltaje se calcula multiplicando la intensidad de corriente por la resistencia. La intensidad de corriente se calcula dividiendo el voltaje sobre la resistencia, y la resistencia dividiendo el voltaje entre la intensidad de corriente. Este es un tema bastante sencillo, no hay mayores rasgos. Esto es la ley de Ohm, es la relación que existe para calcular esas tres constantes, ¿no? El voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. Bien, vamos a hacer 3 ejercicios bastante sencillos y bastante rápidos, pues que nos demuestren qué es la ley de Ohm y cómo se aplica, ¿no? Principalmente tenemos calcular el voltaje. Bien, si recordamos, el voltaje es igual a la intensidad de corriente medida en amperes por la resistencia. En un circuito generalmente nos dan 2 o un valor. Generalmente cuando son 2 valores se refieren a resistencias para calcular resistencia total. En este caso aquí la tenemos, resistencia total, pero siempre debe de haber el valor del voltaje o en sí de la corriente eléctrica. Bien, en este caso para calcular el voltaje tenemos que la I o la intensidad de corriente es igual a 0.5 amperes, la resistencia 1 es de 16 ohms y la resistencia 2 es igual a 8 ohms. Bien, recordando el tema pasado, el código de colores ofrece o debería de ofrecer estas resistencias. Sin embargo, como tema de ejemplificación, la resistencia total es de 24 ohms. Bien, haciendo la relación de voltaje por resistencia, tenemos que el valor del voltaje sería igual a 12 volts multiplicando los 24 ohms por 0.25 amperes. Aquí está, 12 volts, tal vez no se llega a ver. 12 volts. Bien, para calcular la resistencia tenemos aquí la fórmula que es voltaje sobre intensidad de corriente, los cuales pues tenemos aquí el valor de V o del voltaje, que es de 12 volts, y la I, que es intensidad de corriente, que es equivalente a 0.5 amperes. Y como se podrán dar cuenta, aquí la resistencia total del circuito es exactamente de 24 ohms. Valor plasmado en nuestro primer cálculo. Bien, pasando al cálculo de la corriente eléctrica, tenemos que I es igual a V sobre R, voltaje sobre resistencia. El voltaje será en esta ocasión de 12 volts y la resistencia de 24 ohms. Entonces, haciendo la operación, nos da un resultado de 0.5 amperes. Bien, si se dan cuenta, nuevamente el resultado de esta operación es exactamente igual al resultado de nuestra primera ecuación, 0.5 amperes. Cada uno se demostró que es válido. Las 3 ecuaciones pues son correctas. Si se dan cuenta, en el primero calculamos voltaje y el voltaje de esta ecuación nos ayudó a calcular las resistencias y saber cuál era el valor de la resistencia, y el valor de la resistencia del voltaje sin saber cuál es la intensidad de corriente nos ayudó a calcular los amperes del circuito. Bien, nuestro siguiente tema en nuestro repertorio pues es el cálculo de potencia, y no vamos muy lejos de la ley de Ohm.
Teniendo en cuenta los tres valores fundamentales para la ley de Ohm, llega este nuevo tema. Teniendo en cuenta la ley de Ohm, podemos considerar que la potencia eléctrica representada con una P y el valor que esta representa pues se mide en watts. Podemos decir que la potencia es la porción por unidad de tiempo mediante la cual la energía eléctrica se transfiere a través de un circuito. Es decir, que la potencia es importante al momento de hablar de instalaciones eléctricas residenciales, instalaciones eléctricas industriales, y esto debido a que los cálculos de la potencia eléctrica dentro de elementos eléctricos, si no se realizan debidamente, pues pueden causar accidentes bastante graves. Para el cálculo de la potencia, no yéndonos muy lejos, podemos decir que la potencia es igual al voltaje por la intensidad de corriente, o la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia del circuito eléctrico, o por último la potencia es igual a la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia del circuito, resistencia total siempre. Esto quiere decir que todos los elementos que se requieren para la ley de Ohm pues pueden ser de utilidad para el cálculo de la potencia en un circuito eléctrico. Aquí tenemos las tres fórmulas aplicadas a este simple problema. Se tiene un circuito el cual tiene 500 ohms por resistencia total, el cual tiene un voltaje de 12 volts, además de 0.24 amperes. Y el cuestionamiento es calcular la potencia eléctrica del circuito haciendo uso de las tres fórmulas anteriormente vistas. Bien, tenemos las tres fórmulas en la parte izquierda y la primera de ellas es voltaje por intensidad de corriente, la cual nos da un valor de 12 volts multiplicado por la intensidad de corriente, que en este caso es de 0.24 amperes, el cual nos da un valor de potencia de 0.288 watts. En el caso de la segunda fórmula, que es la potencia igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia total del circuito, nos deja como 12 volts al cuadrado sobre 500 ohms, la cual pues es representada con el resultado de 0.288 watts. Y por último, la última potencia, o bueno, la última fórmula es la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia del circuito. En este caso P, que es potencia, es igual a 0.024 al cuadrado, que es la intensidad de corriente por la resistencia total del circuito, dándonos un resultado de 0.288 watts. Como se puede observar en estas ecuaciones, en estas fórmulas, pues la potencia no arrojó un valor totalmente distinto, por lo que se comprueba dentro de estas tres fórmulas que pues todas son válidas y todas sirven para calcular la potencia de un circuito, en todo caso de que alguno de estos valores pues falte, o que cualquiera de estos valores pueda sustituirse por otro, ¿no? Bien, pues pasamos al siguiente tema. Bien, siguiente tema, circuitos eléctricos. Entramos a la parte base de nuestra investigación, de nuestra presentación. Pues los circuitos eléctricos son un conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten realizar ciertas acciones o trabajos haciendo uso de la energía eléctrica, con el fin de transformarla en otros tipos de energía, como energía luminosa, energía calórica, mecánica, entre otras. Como se puede apreciar en la parte de la izquierda, pues tenemos un circuito. Generalmente los circuitos básicos cuentan con ciertos elementos. No todos los elementos se necesitan para crear un circuito eléctrico. Sin embargo, pues ya sean complejos o básicos, siempre deben de tener algún elemento eléctrico que los haga hacer alguna función. Obviamente también existen circuitos eléctricos que demuestran cuánta corriente está pasando sobre el propio circuito eléctrico, por lo que a continuación voy a describir cada uno de los componentes que hacen a un circuito eléctrico básico o complejo, dependiendo de los elementos que lo conlleven.
Principalmente los generadores, pues estos producen y mantienen la corriente eléctrica del circuito, ya sea CC o CA. Recordando que CC significa corriente continua y CA corriente alterna. Cada una de ellas corresponde a cómo se le induzca la corriente y pues son temas básicos de la electricidad. Los conductores es el medio por el cual la electricidad fluye en todo el circuito. Básicamente pues es el cable o la plantilla en la que se vaya a trabajar. Generalmente son metales, debido a su alto índice de conducción eléctrica. Los receptores pues son elementos que transforman la energía que se proporciona a otra completamente distinta. Las resistencias eléctricas, como ya lo vimos, son elementos que regulan completamente la corriente eléctrica, además del voltaje suministrado al circuito. Los interruptores específicamente cortan o permiten que fluya la corriente por el circuito o por una de las partes del circuito, como se puede apreciar en la parte izquierda, como un interruptor o como una plaquita se baja, está cortando o permitiendo que la corriente fluya dentro del circuito. Y los elementos de mando control permiten controlar a voluntad las acciones que deben realizar la corriente dentro del circuito, así como la propia función del circuito. Es decir, estos elementos de mando son los que generalmente controlamos para que distribuyan el paso de la corriente al circuito. Y los elementos de protección también protegen a los circuitos cuando la corriente es muy elevada o existe temperaturas altas en estos circuitos. Bien, en cuanto a circuitos en serie, los circuitos en serie son básicos cuando hablamos de la electricidad por simples razones, ya que se dividen en 3 circuitos eléctricos y el circuito en serie pues no solo es el más sencillo de los 3, sino que también es bastante simple su funcionamiento. Se caracteriza por tener un flujo constante en sus elementos cuyos bornes o terminales se conectan sucesivamente, es decir, uno detrás de otro, y siempre habrá una entrada y una salida dentro de estos componentes eléctricos. También se pueden calcular cada uno de sus valores eléctricos gracias a la ley de Ohm, debido a que son simples sustituciones para calcular los valores básicos de un circuito eléctrico. Retomando lo de los bornes, pues no es más que la unión de los elementos eléctricos con la propia circulación del circuito. Es decir, aquí en esta esquina hay uno, debido a que esta es la circulación que lleva, o bueno, la dirección que lleva el circuito con el componente. Aquí en esta esquina tenemos otro, aquí en esta esquina tenemos otro, y por último esta esquina tenemos otro. En cuanto a las entradas y salidas, pues todos tienen una cierta dirección. Si este circuito lo ponemos totalmente en vertical, es decir, lo desdoblamos de esta forma, pues tenemos nada más la salida, la entrada y salida de la corriente. Bien, estas son las fórmulas que se usan para los circuitos en serie. Principalmente recalcar que la mayoría de los circuitos eléctricos básicos generalmente siempre usan resistencias, debido a que nada más se utilizan como muestra para ver cómo se comporta el flujo de la corriente eléctrica y cómo las resistencias regulan esta corriente por todo el circuito. Bien, para los circuitos básicos también hay que recalcar que el fin es calcular la resistencia total del circuito, así como encontrar la intensidad de corriente que pasa por el mismo y determinar qué voltaje es en cada uno de los elementos, cómo se comporta el voltaje en cada uno de los elementos del circuito. Bien, esto obviamente sonará a cuento pasado, debido a que esto lo vimos en la ley de Ohm. Las resistencias pues también las vimos con el código de colores y no hay mayor ciencia en cuanto se tienen fórmulas. En esta ocasión, para determinar el valor de la resistencia total, que es nuestro fin, pues al ser un circuito en serie, la característica es que todas se suman debido a que están unas detrás de otras, y
Por ello, tenemos que los valores de cada resistencia pues nos darán el valor de la resistencia total. En este caso R1, resistencia 1, que su valor es de 10 ohms, la resistencia 2, que es el valor de 20 ohms, y la resistencia 3, que es de 30 ohms. Si la sumamos nos dará resistencia total, la cual es de 60 ohms. Bien, pasando con la corriente eléctrica del circuito, pues la tenemos representado con voltaje sobre resistencia total, la cual pues es representada con 180 volts sobre la resistencia total, que es 60 ohms, se la calculamos anteriormente, y este nos da un valor de 3 amperes. Bien, en cuanto al voltaje, obviamente no vamos a calcular un voltaje que nos están dando, sin embargo, nos interesa ver cómo el voltaje se distribuye en las tres resistencias, debido a que es un circuito que está uno detrás de otro. ¿Por qué no le daría 180 a cada una? Pues muy sencillo. Para calcular el voltaje en cada una de las resistencias, pues es necesario ver cómo se comporta. Y esto lo vemos representado con la resistencia 1 por la intensidad de corriente total multiplicados, es decir, resistencia 1 por la corriente eléctrica, resistencia 2 por la intensidad de corriente, que es exactamente lo mismo, y la resistencia 3 por la intensidad de corriente, nos dará el valor del voltaje en cada una de las resistencias de este circuito. Y de esta manera pues es básicamente la ley de Ohm aplicada a un circuito en serie. Es básico este esquema en cuanto a los circuitos en serie. Sin embargo, en los otros circuitos pues las características varían en cuanto a cómo se calculan, no en cuanto a los elementos que conllevan. Generalmente, repito, son siempre resistencias, siempre habrá un voltaje, siempre habrá una intensidad de corriente y siempre habrá resistencias. Bien. Para los circuitos en paralelo pues tenemos una ejemplificación en el lado izquierdo, el cual pues nos dice que se le considera de esta manera debido a que tienen elementos eléctricos de forma encarada. Sin embargo, estas, además de ser de manera más fácil de identificar del circuito, también quiere decir que los circuitos en paralelo tienen características totalmente contrarias a los circuitos eléctricos en serie en cuanto a cómo calcular sus valores, no en qué valores eléctricos tiene. Y pues todas estas características en los circuitos en paralelo se consideran un poco más complicadas debido a el cómo se llega a estos resultados. Bien, una vez teniendo eso en cuenta, tenemos en la parte derecha, superior derecha, un circuito en paralelo. Si se dan cuenta, los valores de las resistencias y las resistencias están encaradas, es decir, en forma paralela, una después de otra, nunca se van a tocar. Tenemos numerados los bornes de de este circuito. No los vamos a usar en este momento debido a que pertenecen a otra ley totalmente diferente. Y pues tenemos la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. ¿Qué es lo interesante? ¿Cómo se llega a la resistencia total? La resistencia total es el valor de 1 sobre la resistencia que vamos a calcular, es decir, R1, R2 y R3, R1, R2 y R3. Bien, entonces quedaría 1 sobre R1, que sería 10 kilos, R2 sería 2 kilos y R3 sería 1 kilo. Toda esta operación pues nos daría el valor de la resistencia total. En cuanto a la intensidad de corriente que pasa por todos los circuitos, es como es una característica totalmente diferente al circuito en serie. Sin embargo, nos podemos dar cuenta de que nos referimos a la intensidad de corriente en cada uno de los valores de las resistencias. Entonces, para calcular la intensidad de corriente, en este caso de los elementos por resistencia, tenemos que tomar en cuenta el voltaje sobre la resistencia 1, 2 y 3, en este caso representado con A, B y C, pero pues podemos reconocerlas como 1, 2 y 3 también, el cual nos da el valor total de la intensidad de corriente que pasa por el elemento eléctrico
y para tener la intensidad de corriente total pues simplemente se suman la intensidad de corriente que pasó por el elemento 1, o en este caso A, la intensidad de corriente que pasa por el elemento 2, o en este caso B, y la intensidad de corriente que se pasa por el elemento 3, o en este caso parece una C, y pues tenemos el valor total de la intensidad de corriente. Así es en esta ocasión el circuito en paralelo. Y la parte sencilla de este circuito es que el voltaje va a ser totalmente igual en cada uno de los componentes, es decir, el mismo voltaje le va a llegar a R1, el mismo voltaje le va a llegar a R2 y el mismo voltaje le va a llegar a R3. Generalmente en el anterior circuito pues habíamos dicho que el voltaje lo íbamos a calcular en cada uno de los elementos porque ya lo teníamos aquí. Sin embargo, en esta ocasión, a pesar de que ya lo tenemos representado como 9 volts, pues los mismos 9 volts serán aplicados para todos los componentes de este circuito. Es algo en lo que se diferencia del circuito pasado. Sin embargo, pues vamos a pasar al siguiente y último circuito. El circuito mixto. Bien, tenemos una representación de lo que es el circuito mixto en la parte izquierda. Y este dice que los circuitos mixtos conservan las características de los primeros dos, es decir, del serie y del paralelo. Los pasos para resolver este circuito son un poco sencillos, sin embargo hay que tener mucha atención en cómo se hacen. Este se resuelve como si fuera una operación de jerarquización, pues primero vamos a priorizar a los elementos en el circuito que estén en paralelo y después los que estén en serie. Principalmente lo que hay que hacer es conseguir el valor total de las resistencias que están en paralelo para después convertirlas en una sola. Y una vez llegado a esa conclusión, tendremos un circuito en serie completo, es decir, esta la convertiremos en una sola resistencia y estos dos las convertiremos en una sola resistencia. De esa manera pues serán características únicamente de un circuito en serie. De aquí podemos ver las mismas características que vimos anteriormente, sin embargo ahora las aplicaremos aquí a este circuito. Es decir, como lo expliqué anteriormente, jerarquizaremos primero las resistencias o los elementos en paralelo, haciendo la operación para sacar su resistencia total, es decir, 1 sobre R1, R2 y R3. En este caso pues tenemos R3, R5 y R4 representadas de una forma en paralelo, entonces únicamente habría que hacer una sustitución de 1 sobre R3, R5 y R4. Las vamos a sumar y obtendremos una resistencia total en este apartado, y del mismo modo en la parte derecha del circuito tendremos una resistencia 8 y 7, la cual serían 1 sobre R8 y R7, la cual daría una resistencia total, y nos quedaría un circuito totalmente en serie. Una vez teniendo el circuito en serie, pues ya básicamente seguimos las características de un circuito en serie. Su intensidad de corriente pues sería voltaje, en este caso 12 volts sobre la resistencia total. La resistencia total sería sumar cada una de las resistencias y dividir el voltaje sobre el total de las resistencias. Y el voltaje de cada uno de los elementos pues los podríamos observar si multiplicamos cada una de las resistencias, en este caso ya estas en paralelo siendo en serie, y multiplicadas por la intensidad total de la corriente sacada anteriormente. Y de esta manera pues los tres circuitos no solo se complementan, sino que se explican con las características propias de cada uno. Pues esto es básicamente los circuitos eléctricos mixtos, son esos circuitos bastante básicos. Y pues continuamos con el siguiente tema. Bien, continuando con el tema, las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff también se le conoce como la ley de las corrientes o regla de los nodos, y esta dice que la suma de las corrientes que entran a uno es igual a la suma de las corrientes que salen de él.
y matemáticamente se representa con la siguiente fórmula. La sumatoria de las corrientes debe ser igual a 0. Esta ley se refiere a la carga eléctrica que no se crea ni se destruye, sino que toda la corriente o carga por unidad de tiempo que entra en cada nodo debe ser igual a la que sale de él. Aquí tenemos dos diagramas en los cuales se puede ver cómo la corriente 1, 2 y 3 entra hasta el nodo A, por poner un ejemplo de nodo, y la corriente que se desprende de él, que se dirige hacia otros nodos o incluso salidas o entradas, pues se representa con corrientes distintas. En este caso, la ecuación a la que se refiere el primer diagrama es igual a I1, 2 y 3 es igual a I4 y 5, todos con signo positivo debido a que no estamos aplicando la ley todavía. Pero en el segundo esquema ya podemos ver que las corrientes que entran y salen del nodo, pues en cuanto a la ecuación incumbe, ya se ven igualadas a 0, y por lo mismo las IES o corrientes 4 y 5 pasan despejadas del otro lado con el símbolo negativo. De esta forma, cumpliendo la igualdad de las sumatorias de intensidad deben de ser igual a 0. Sin embargo, pues me tomé la libertad de indicarles un valor a las corrientes 1, 2 y 3 con un valor de 7 amperes y a las corrientes de I4 e I5 de 11 amperes, teniendo el siguiente valor: I1, 2 y 3 menos I4 e I5 deben de resultar a 0, por lo que 7 amperes más 7 amperes más 7 amperes menos 11 amperes menos 11 amperes dan a 0, debido a que menos 21 más 21 dan 0. En cuanto a la segunda ley de Kirchhoff, pues estipula que la suma algebraica de las caídas de tensión a lo largo de una malla es igual a 0. En esta ocasión, ¿a qué se refiere con malla? Bueno, las mallas las identificamos de esta forma. Son aquellos espacios donde los elementos eléctricos convergen en una cierta dirección. En este caso tenemos dos, las cuales están representadas en este caso por rectángulos. Entonces debemos de tomar siempre la malla 1 de izquierda a derecha, por lo que cada malla tiene una cierta dirección y cierto sentido dependiendo del signo positivo representado como una entrada y el signo negativo como una salida. En el caso de la segunda malla, se obtienen dos fuentes de poder o dos baterías, las cuales están representadas con el signo más y el signo menos, y cada una tiene su propia entrada y su propia salida, por lo que hay que considerarlo al momento de ver cómo afectan a cada nodo. Los nodos están identificados por los puntitos rojos en este circuito de la parte izquierda. Entonces a eso es a lo que nos referimos con mallas y dónde están representados los nodos. Ahora, eso quiere decir que la suma algebraica de las subidas y caídas de tensión es de 0 y se representa de la siguiente manera. Al igual que la ecuación pasada, únicamente cambia el valor de intensidad de corriente por tensión, representada con la V de voltios. En la segunda ley de Kirchhoff es un poco más algebraico a lo que corresponde las ecuaciones, debido a que aplicamos una igualdad en la que la sumatoria de voltaje debe ser igual a la sumatoria de intensidad de corriente por resistencia. Eso obviamente regresando al cálculo de las mallas. La segunda ley de Kirchhoff es comúnmente utilizada para encontrar la intensidad de corriente cuando se tienen dos o más baterías o fuentes de poder. En este caso, en este circuito tenemos 4, por lo que la malla 1 vamos a pasar a hacer un pequeño ejercicio, el cual voy a ir describiendo poco a poco y demostrando de dónde salieron cada uno de los valores. Principalmente, si decimos que la igualdad debe de ser sumatoria de voltaje es igual a la sumatoria de intensidad de corriente por resistencia, entonces tenemos que tomar en cuenta la dirección de las entradas y salidas de las baterías, bueno, en este caso las fuentes de poder.
siendo que la entrada positiva de 2 voltios llega y afecta a la segunda resistencia, bueno, a esta resistencia, llegando a la salida de esta batería de 4 volts, y esta entrada afecta directamente a este nodo. Este nodo pues le da la dirección en el sentido de las manecillas del reloj a la otra fuente de poder, y obviamente pues la otra fuente de poder, al ir en dirección totalmente contraria, como se ve en el esquema, pues eso quiere decir que obviamente aplicando la primera ley de Kirchhoff, que la corriente que pasa de la malla 2 y la malla 1 al nodo debe ser exactamente igual a 0 al momento de pasar por la resistencia que se encuentra aquí, la de 4 ohms. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues escribimos lo siguiente: la energía, o bueno, la batería de 2 voltios más la de 4 voltios, porque van en un sentido en esta dirección, pues debe ser igual a 2, que es el valor de la resistencia, por la malla 1, que en este caso está representado con I1, más 2, que nuevamente es esta resistencia, por 2 de I1 más 4, que es esta resistencia de en medio, por I1 e I2. ¿Por qué I1 e I2? Por el simple hecho de que se encuentra en medio, o sea, es decir, se encuentra en una situación paralela a las demás resistencias. Entonces tenemos la resistencia 2, que se está multiplicando por I1, perdón, y la segunda resistencia, que vale exactamente lo mismo, de 2 ohms, multiplicada por I1, y la resistencia de en medio, que está representada por 4 ohms, multiplicada por I1 más I2. Sin embargo, I1 e I2, obviamente, retomando este tema, llegan al nodo, y pues obviamente al ser una nueva dirección, pues formarían I3. Sin embargo, lo representamos como I1 por I2, más bien I1 más I2, porque estamos sumando estas dos corrientes, de la malla 1 y de la malla 2. Entonces tenemos que el resultado es, algebraicamente hablando, pues tenemos 6 volts, que es igual a 2 de I1 más 2 de I1 más 4 de I1 por la resistencia que está en medio, más 4 de I2 por la misma resistencia que está en medio, que está siendo afectada por las dos mallas. De esta forma, teniendo un resultado de 6 volts, que es igual a 8 por I1 más 4 por I2. Así despejando lo que respecta a la primer malla, es decir, encontrando el valor total del voltaje más el valor de la corriente en cada una de las resistencias, teniendo así el valor de la malla 1. En cuanto a la malla 2 concierne, es básicamente lo mismo, sin embargo cambia la dirección debido a que la batería, o el voltaje que se encuentra de este lado, de la parte derecha, pues tiene una entrada en la parte superior, por lo que la salida en la parte superior pues determina la dirección de la segunda malla. Por lo que hacemos exactamente lo mismo. Tenemos nuestra batería de 4 volts y nuestra segunda batería de 2 volts, por lo que se suman, y esto nos deja esta resistencia de 3 ohms multiplicada por la segunda malla, más 1, que es la segunda resistencia, bueno, la resistencia inferior, por I2 por ser la segunda malla. Sin embargo, de nuevo, pues tenemos esta resistencia que está influyendo en ambas partes de las mallas, por lo que esta resistencia se tiene que multiplicar por la malla 1 y también por la malla 2, siendo que ya habíamos dicho que al sumarse estas dos corrientes, o estas dos intensidades de corriente, se forma una nueva, que sería I3. Sin embargo, las vamos a determinar como I1 e I2 para no alterar o tener una nueva incógnita. Entonces, teniendo I1 e I2, tenemos algebraicamente el siguiente valor:
4 más 2, pues tenemos 6 volts. Y tenemos 3 por I2 más 1 por I2 más 4 por I1 más 4 por I2. Debido a que el valor de 4 ohms es igual a la resistencia que se encuentra en medio, que se multiplica a esta malla 1 y a esta malla 2. Entonces lo resolvemos algebraicamente. 6 volts es igual a 8 I2 más 4 I1, perdón. Si se dan cuenta, es básicamente este valor, pero las mallas están invertidas. Es decir, aquí en la malla 2 sería I1 y aquí en la malla 1, perdón, en la malla 2 es I2. Es decir, únicamente se invierten los valores de las mallas. Sin embargo, pues ya teniendo estos dos resultados, pues hay que igualar las mallas. Vamos a resolver esta ecuación por el método de igualación, debido a que la ley de Kirchhoff pues anuncia que la sumatoria de voltaje debe ser igual a la sumatoria de la intensidad de corriente por la resistencia. Entonces, en la malla 1 vamos a decir que es igual a la malla 2 por el método de igualación, teniendo que 8 I1 más 4 I2 es igual a 8 I2 más 4 I1, que es exactamente este resultado de la malla 1 igualado con el resultado de la malla 2. De esta manera pues tenemos que los valores se pasan del otro lado con el signo negativo, porque se van a despejar, teniendo de un lado las I1s y del otro lado las I2, para tener el resultado de 4I1 es igual a 4I2, de esta manera diciendo que I1 es igual a I2, es decir, ambas se igualaron y se demostró que son idénticas. Sin embargo, pues todavía no acabamos, debido a que debemos de hacer una sustitución en la malla 1, por ejemplo, que sería básicamente como una ecuación 1, teniendo que 6 volts es igual, obviamente los 6 volts en ambas mallas pues es exactamente lo mismo, nada más sumamos 4 volts más 2 volts en la malla 2 y en la malla 1 4 volts más 2 volts, o sea es exactamente lo mismo. Eso quiere decir que 6 volts es igual a 8 I1 más 4 I2, por lo que 6 volts es igual a 8 I1 más 4 I1, perdón, resultando en 6 volts igual a 12 I1, lo cual en I1 daría 0.5 amperes y en I2 sería 0.5 amperes. Obviamente este valor, aplicándolo a las anteriores igualaciones. Y en cuanto a I3 respecta, pues en todo caso sería I3 es igual a I1 más I2, por lo que I3 sería igual a 0.5 amperes más 0.5 amperes, lo cual da un resultado de 1 ampere para I3. Si nos damos cuenta, al momento de usar la igualación, pues obviamente al haber I1, el resultado de I1 es 0.5 amperes, lógicamente al estar hablando de igualación, pues I2 debe ser igual a 0.5 amperes. Y en cuanto a la I3, pues la sumatoria de las intensidades de corrientes debe ser igual a la suma de las corrientes anteriores, es decir, I1 más I2 debe de ser igual a I3, que fue lo que expliqué en este nodo. La suma de estas corrientes se va a convertir en esta nueva corriente que sería I3. Entonces, si ponemos en práctica la primera ley de Kirchhoff, eso quiere decir que la I1 más la I2 es igual a I3. Sin embargo, si la pasamos, si despejamos I3 y ponemos I1 más I2 menos I3, debería dar igual a 0. Entonces 0.5 amperes y 0.5 amperes sumados pues da 1 menos 1 ampere, da 0.
demostrando que la primera ley de Kirchhoff y la segunda ley de Kirchhoff pues están en lo correcto. Ya por último pues tenemos aquí una vasta bibliografía. La fecha consultada pues están subrayadas en amarillo, del 7 de noviembre al día de hoy, 9 de noviembre, y cada una de ellas fue consultadas a lo largo del día. Tenemos por este lado más bibliografías, sin embargo el material audiovisual consultado para la solución de ejercicios, además de consultas de dudas para entender bien el texto de lo que habló cada página, pues están de este lado, consultadas todas el propio día de hoy al término de la investigación. Y bueno, sin nada más que aclarar, eso sería todo.